¿Escucha? Sí. Ok, vamos a empezar con el tema 5. El tema 5 tiene que ver con la capa de red. Aquí vamos a hablar de direccionamiento IP como tal. Pero para hacer una simple introducción a lo que viene a ser el tema, vamos a recordar de que hemos trabajado con la capa física. Se puede ver en pantalla, ¿no? ¿O no? No, Inge. Todavía no. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, Inge. Ya. Aquí tenemos la capa física donde transmitimos bits. Hemos visto distintos tipos de medios de comunicación, de transmisión. Luego hemos pasado a la capa de enlace de datos, hemos dividido en el acceso al medio y el enlace lógico como tal. Y principalmente aquí hemos distinguido que a estos datos que vienen, vamos a suponer, de aquí arriba, llegan aquí abajo, y luego en el otro extremo van por abajo y van subiendo hasta arriba. Esa es la idea. Consideramos datos como lo que viene de la capa superior o lo que va a la capa superior. Le estamos introduciendo una cabecera y una cola en el caso de la trama Ethernet. Ya hemos hablado al respecto. Cuando pasamos de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba en este caso, a la capa de red, a todo esto son datos, le vamos a, bueno, estos datos en todo caso, tienen insertos lo que está aquí arriba, una cabecera IP y sus propios datos. Esto, cuando sube, tiene inserto en la parte de datos una cabecera de transporte y sus propios datos, y luego en la capa de aplicación solamente aparecen los datos. Esa es la idea de encapsular o desencapsular. Estamos en esta capa. Entonces, en esta capa nos vamos a concentrar en las funciones de la capa de red y principalmente cuando hablemos de TCP/IP, en estos elementos que se aumentan en la cabecera. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, nuestra capa de red se encarga principalmente de crear caminos. Cuando decimos llevar los paquetes, en la práctica es la capa de transporte quien lo hace. Entonces, la capa de red lo que estaría haciendo es crear caminos. Pero caminos de dónde, de qué origen, a qué destino. Sabemos muy bien que las redes o el Internet como tal están constituidas por múltiples caminos, principalmente estos caminos definidos por los enrutadores o routers. Entonces, cuando se van a buscar caminos en esta capa, de alguna forma vamos conociendo la topología, el grupo de enrutadores que tenemos que pasar para llegar de un punto a otro. En esta figura podemos ver una máquina en un extremo, el host 1, y otra máquina en el otro extremo, host 2. Por ejemplo, el host 1 está conectado de manera directa a su proveedor de Internet, a su ISP. Puede ser a través de fibra óptica, a través de ADSL, lo que sea, está conectado al host 1. Esto es una computadora típica en una casa, que a través de su proveedor de Internet se conecta con el mundo. En el otro extremo, el host 2, puede ser el equipo que yo tengo en este momento. Está conectado a una LAN, a una red de área local que es la universidad. Y a través de la universidad, con ciertos proveedores de Internet, con enrutadores que están en la propia universidad, que se conectan con enrutadores de Entel o de Access, nos conectamos con el mundo. Entonces tenemos dos extremos diferentes. Uno en una oficina, otro en una casa. El detalle está en que cualquier comunicación que yo esté proporcionando a través de mi máquina va a viajar por este mundo de Internet y va a llegar a donde ustedes. Y en ese viaje va a elegir diferentes caminos. No siempre el mismo. Por ejemplo, una máquina típica, la mía aquí, y una máquina típica, la de ustedes aquí, cualquiera de ustedes, en algún momento podría ser el camino que está por aquí abajo, es decir, FECA para llegar a ustedes. Pero en otro momento donde se congestiona la red, se va entrecortando la comunicación, va a buscar un mejor camino, que podría ser FEDCA. Y en otro momento, donde ha habido otro tipo de inconveniente, va a buscar otro mejor camino, que puede ser FEDDA. ¿Entienden? Entonces, cada vez la capa de red va a buscar mejores caminos
para que la capa de transporte permita transportar la información. ¿Hasta ahí está claro esto? Sí. La capa de red, de manera general, tiene 4 funciones. Le vamos a añadir una quinta, que no está en esta parte del texto, pero que es parte del protocolo TCP/IP. La primera, vamos a empezar por la segunda. Les había dicho que esta capa se encarga de crear caminos. Entonces lo que tenemos que hacer es llenar tablas. Se llaman tablas de encaminamiento. Y no importa qué protocolo estemos utilizando, estas tablas van a existir. El protocolo es un algoritmo que se implementa y que nos permite crear mejores caminos. Entonces, en el tema vamos a trabajar con estos algoritmos, vamos a trabajar a pulso con los algoritmos y los protocolos que implementan esto nos van a permitir llenar las tablas. Estas tablas se pueden llamar en forma estática, significa que los algoritmos son, que el protocolo sería estático, o se puede llamar, o se puede llenar las tablas a través de la dinámica de estar participando en el tiempo. Y estos son la mayoría de los algoritmos. Luego tenemos una segunda función de la capa de red que se llama forwarding, que lo vamos a entender en el siguiente acápite. Pero forwarding significa reenvío. Este término ya lo hemos usado en switches. Los switches hacen un reenvío en base de su tabla MAC. Y si tienen en su tabla MAC el destino al cual estamos llegando a través de la dirección MAC Ethernet, va a fijarse en la tabla por qué puerto tiene que reenviarlo y hace el forwarding por ese puerto. Si no tiene el puerto, no tiene en su tabla MAC la MAC destino, hace un broadcast y de alguna forma llena su tabla. Justamente una de las últimas preguntas del examen era eso. ¿Qué dirección MAC se tiene en la trama Ethernet entre origen y destino? O otra pregunta, ¿qué dirección MAC está en cada puerto en la tabla MAC del switch? Entonces, el forwarding, independientemente de que sea switch en el caso de la capa anterior, en esta capa vamos a utilizar routers, va a buscar las tablas que se han creado aquí en el routing para hacer su forwarding. Si no tiene, aquí no actúa como el switch, no hace broadcast. Si no lo tiene, simplemente se descarta. Para que los routers hagan forwarding, tiene que haber una línea en la tabla que le diga por dónde ir. Si no hay la línea, no se hace forwarding y se descarta. La gran diferencia con switches. ¿Ok? 2 funciones importantes, routing y forwarding. Una tercera, no menos importante, es la calidad de servicio. Y aquí vamos a distinguir la calidad de servicio en lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras casas. Ustedes pueden tener, no sé, 1 mega, 2 megas, 10 megas, 20 megas, 40 megas, 60 megas, 80 megas, 1 giga, si es que los proveedores nos darían eso. Tenemos un ancho de banda contratado, pero este ancho de banda no llega al tope, a menos que sea una hora donde no esté congestionada, en la madrugada, por ejemplo. Yo puedo tener 40 megas en mi casa en la madrugada y 20 megas durante una hora pico. ¿A qué se debe esto? A que estoy contratando una calidad de servicio común. No tengo una calidad de servicio alta. Y si yo reclamo a mi proveedor de servicio, me va a decir, su contrato dice hasta 40 megas, hasta 10 megas, hasta 20 megas. Pero jamás le hemos dicho que teníamos que proporcionarle 365 días, 24 horas al día, 40 megas. Entonces no puedo reclamar. Mientras yo tenga hasta 40, estoy chocho. Y si tengo 40, bueno, estoy feliz, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere? Que el ancho de banda que tienen los proveedores de Internet se divide en 2 partes. Una bolsa común, a la cual nos meten con los paquetes que nos dan, y la otra que vendría a llamarse online. Y esa online, si yo contrato 10 megas en esa online, que vendría a ser como un circuito virtual, me tienen que proporcionar 10 megas, 24 horas al día, 365 días al año. No importa la hora del día. Ahí sí puedo reclamar, porque mi contrato específicamente dice 10 megas. Entonces va a haber una calidad de servicio diferente. Los enrutadores que están aquí de por medio van a poder hacer
una distinción entre los paquetes que están llegando de D o los paquetes que están llegando de E. Si los paquetes que están llegando de E son de bolsa común, los va a tratar como bolsa común, con una prioridad más baja. Y si los paquetes están llegando de D, que tienen una alta prioridad, calidad de servicio, los va a tratar como tal y los va a reenviar primero. Entonces, cada encaminador o router tiene una forma de distinguir el tipo de tráfico que está llegando. Y ahí vemos la calidad de servicio. ¿Está bien? Todos los que tenemos internet en nuestras casas o internet de nuestros celulares, estamos en esa bolsa común. No hemos contratado un servicio que nos brinde una velocidad específica todo el tiempo. Estamos siempre con el hasta. El control de congestión. A la capa anterior hemos hablado de algo que se llama control de flujo. Aquí estamos hablando de control de congestión. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué nos referimos con congestión? ¿Alguien me puede decir? Cuello de botella. Ya, podría ser eso. Si hacemos una analogía con la congestión vehicular, es más fácil. Podemos darnos cuenta que en cierta calle, cuando están bloqueando hoy día, por ejemplo, si es que hay bloqueos, se empieza a congestionar los vehículos, porque todos quieren pasar por ese lado y empiezan a buscar o dar vueltas. Entonces se congestiona, el tráfico se hace pesado, se va a tomar más tiempo, hay una congestión vehicular. O cuando se quema un semáforo y los autos intentan pasar como sea una avenida que tiene 4 vías, por ejemplo. Entonces van a tener inconvenientes, puede haber hasta accidentes. La congestión a nivel de datos es algo parecida. Significa que por un canal que tiene cierto ancho de banda, estamos queriendo mandar demasiada información. Entonces el router que está recibiendo, por ejemplo, C aquí, recibe de A, de D y de E. Tiene 3 canales de entrada y también obviamente 3 canales de salida. Pero vamos a suponerlo en el sentido de canales de entrada solamente. Cada canal se va a tratar de forma diferente. C no está conjuncionando A, D y E, sino para C existe un camino de D, un camino de E y un camino de A. Y cada uno de esos caminos, independientemente, pueden o no congestionarse. Entonces, si D está congestionado, significa que hay mucho dato en ese medio. C tiene la opción de mandarlo por caminos descongestionados, A o E, la información. Y que esta información busque su propio camino a partir del siguiente router. ¿Qué significa? Que cada router se va a hacer cargo de sus mejores caminos, pero para el siguiente salto, nada más. Y no se va a hacer cargo de todo el camino de un punto de origen a un punto de destino. Solo le interesa buscar el mejor camino hacia el siguiente salto. Entonces, en este caso, hacia D está congestionado, A y E no. Entonces va a mandarlo por A o por E. Ese es su mejor camino en ese momento. E se encargará ya de reenviarlo a F, a D, etcétera, etcétera, con su propio trabajo. Cada uno está haciendo su trabajo, pero su trabajo no le garantiza llevar de un origen a un destino. Solo le permite manejar su siguiente salto. ¿Eso está claro? Entonces, la congestión, vamos a darnos cuenta que existen múltiples mecanismos para controlar la congestión. El más simple, ¿cuál es? Descartar paquetes. El más complicado, ¿cuál es? Hacer un dimensionamiento de la red tal que jamás exista congestión. Pero casi nunca se hace eso. Entonces vamos a ver caminos intermedios que nos permitan manejar la congestión. Hablemos de los servicios orientados o proporcionados a la capa de transporte. Se ofrecen 2 tipos de servicios. El CLNS, que significa servicio no orientado a la conexión, y el CONS, que es un servicio orientado a la conexión. Ya habíamos hablado parte de esto en anteriores temas. Veamos el servicio no orientado a la conexión. Si hablamos en términos de calidad de servicio, esto sería la bolsa común. Y el CONS sería aquel privilegiado que tiene una cantidad fija de ancho de banda todo el tiempo. Entonces, vemos un CLNS, pero lo vamos a ver en un diagrama más simple. Esta es la bolsa común a la que todos utilizamos. Llega el paquete, estamos hablando del enrutador. El enrutador dice, ¿es para mí? ¿Qué tiene que fijarse? La dirección destino del paquete. En este caso, ¿se está fijando la dirección IP o la dirección MAC? Dirección IP. Dirección IP. En los switches se fijan las direcciones MAC. Aquí ya trabajamos con direcciones IP. Entonces, si la dirección IP es la misma que yo tengo en mi interfaz,
es para mí. Y lo que hago es simplemente pasarlo por la interfaz a las capas superiores o inferiores, dependiendo en qué sentido esté llegando la información. ¿Qué pasa si no es para mí? Yo reviso la dirección destino IP y no coincide con mi dirección. Entonces, tengo que ver la posibilidad. ¿Puedo hacer reenvío? Tal vez me han inhabilitado la opción de reenvío. ¿En qué caso? Soy un host, yo no puedo reenviar. Soy una computadora. Entonces, tengo que descartar el paquete. Pero si soy un router, sí puedo reenviar. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la tabla. Esa tabla que en algún momento el mismo router ha creado. Pero aquí no estoy con la idea de crear la tabla, sino de utilizarla. Busco en la tabla la dirección de destino. En esta tabla me va a decir, a estos destinos pueden ir por estas interfaces. Y a través de eso, reenvío. Simple. Este es el trabajo de un router en el caso de un servicio no orientado a la conexión. ¿Qué pasa cuando tenemos un servicio orientado a la conexión? ¿Qué implica un servicio orientado a la conexión? Primero, veamos en esta gráfica. Voy a compartir, necesito dibujar cosas. Sí, vamos a ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, ¿qué implica un servicio no orientado a la conexión? Que yo voy a buscar un camino para ir de un origen a un destino. El mejor camino es este en este momento. En otro momento, el mejor camino puede ser este. En otro momento, el mejor camino puede ser este. En otro momento, el mejor camino puede ser este. La distancia más corta no es el mejor camino para redes. No funciona de esa manera. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si tengo un servicio orientado a la conexión? Significa que yo voy a alquilar y voy a crear un circuito virtual entre un punto y otro punto. Tengo un circuito virtual. Entonces, cuando esta máquina host 1, quiera mandar información al host 2 específicamente, va a utilizar este circuito virtual. Me cuesta más caro, los proveedores de internet me lo proveen y me dan un ancho de banda fijo. Pero cuando esta máquina quiera navegar en internet y no conectarse directamente con esta máquina, va a utilizar este otro camino, la bolsa común. Y a través de la bolsa común llegará un poco más tarde al destino que quiera. Entonces, el servicio orientado a la conexión es un circuito virtual que se ha creado. Cada router tiene el siguiente salto, virtualmente en sus tablas representado. Si viene la información del host 1, el router A tiene que mandarlo hacia el router C. El router C va a ver, si llega del router A, tengo que mandarlo por el router E. El router E va a decir, si llega del C, tengo que mandarlo por el F. Se ha creado un circuito virtual. Esa es la idea. Entonces, volvamos. Me voy a posicionar en cualquiera de los routers intermedios de esa tabla, de esa gráfica. Llega un paquete. Soy un punto final. El circuito virtual tiene un punto inicial y un punto final. En este caso sería F y A como routers. ¿Soy F o A? No. Voy a suponer que soy C. Busco la tabla y voy a buscar los circuitos virtuales directamente por donde tengo que ir. En el caso de C, tenía que ir por D, creo, y lo voy a reenviar. Si soy punto final, entonces aquí, F o A son punto final, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a las capas superiores o pasarlo a las capas inferiores. Pero si soy C, voy a revisar. Viene de A, tengo que mandarlo por E. Si soy E, viene de C, tengo que mandarlo por F. Eso es lo que está haciendo como circuito virtual. Existe un circuito virtual. ¿Qué sucede en este circuito virtual? Si, por ejemplo, en determinado momento, esta era la ruta marcada como circuito virtual. Y aquí se daña esta parte. El proveedor de Internet tiene que facilitarme la opción de armar un circuito virtual rápido, otro circuito virtual de reemplazo. Porque como yo he contratado algo
24 horas al día, 365 días al año, con un ancho de banda específico, ellos tienen que darme ese control. En la empresa donde trabajaba antes, Datacom, es una empresa que ha sido absorbida por Intel, nos daba este servicio. Y el contrato decía, se vea más de 24 horas sin conexión, 24 horas, continuas o discontinuas, no se les pagaba el mes. Nosotros teníamos un circuito virtual entre Bolivia y Estados Unidos, con Houston. En Houston estaba la central de la empresa donde trabajaba. Entonces, Datacom, si había un corte pequeño, ellos ya llegaban directamente a la mina o en La Paz a la oficina para restablecer la comunicación. Tenían que evitar que se sume horas durante el mes de corte. El contrato decía eso. Entonces ellos tenían que buscar otra alternativa. Y buscaban esta alternativa que he pintado en azul. Y una vez que podían restablecer la parte roja, entonces me volvían a dar la original, el camino original. Pero la cantidad de tiempo que he perdido ahí era mínima. Ellos se encargan de todo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Por eso es un servicio orientado a la conexión. Es un servicio garantizado. Caro, pero garantizado. ¿Dudas? Hasta ahí. Okay. Para hacer la función de routing o encaminamiento, necesitamos de ciertos algoritmos que nos permitan llenar las tablas. Esas tablas se van a llenar de acuerdo a ciertos principios. Si se encuentra un camino entre A y O óptimo, podría ser, por ejemplo, A, B, C, O, de esta forma. Este es el camino que se ha hallado óptimo. En rojo, creo que rojo se nota mejor. Este es un camino óptimo entre A y O. Podríamos fácilmente deducir que el camino óptimo entre... Solo que un rato se ha perdido. Entre C y O también es óptimo. Entonces, si mi camino entre C y O es un subcamino o un subconjunto entre A y O, podría decir lo que es óptimo. Podría tomar ese camino como subóptimo. Ya saben que cada uno de los routers, si bien podría saber toda la topología de la red, lo que le interesa es el siguiente salto. O sea, sabe que es parte de un camino óptimo. Entonces, el siguiente salto es lo que le interesa. En este caso, para C, su siguiente salto es J. Para J, su siguiente salto es M. Para M, su siguiente salto es O. En este camino óptimo. Lo mismo, para A, su siguiente camino es B. Fíjense que A tiene varias posibilidades. Pero su camino óptimo elegido según sus tablas es este. Y esto es dinámico. Puede durarle un tiempo, minutos, segundos, horas. Y luego otro camino óptimo surgir. Y este otro camino óptimo podría ser el nuevo que le permita llegar a O. Y otro momento, dinámicamente hablando, en otro momento, podría ser otro camino que le lleve a O. Cuando hablamos de la ruta más corta, algoritmo de la ruta más corta, no estamos hablando geográficamente hablando, sino la que menos costo demande en esta optimalidad que hemos definido. Esta ruta más corta tiene que ver con, les decía, con un costo, no tanto con una distancia. No vamos a medir la distancia más corta entre dos puntos, sino el costo. Y este costo podría ser simplemente la cantidad de saltos. Por ejemplo, para llegar de A a O, ¿cuál es la cantidad mínima de saltos que puedo hacer? Voy a ponerlo más grande para que puedan identificar esto. ¿Con cuántos saltos mínimo puedo llegar de A a O? 3. ¿Cuáles serían esos 3? De A a F, H, O. Ok, ese es un camino con 3 saltos, que es menor a la cantidad 1, 2, 3, 4, 5 saltos que era la anterior. Entonces, número de saltos puede ser una medida de optimalidad, de camino más corto. Una,
medida. Vamos a empezar con ese algoritmo justamente. Si no alcanzamos hoy día, probablemente no. Mañana vamos a hacer con ese algoritmo. Pero entonces la ruta, ese costo que les estoy hablando, define algo que se llama métrica. Nuestra métrica es el camino más corto, más óptimo, con costo menor, lo que ustedes quieran, entre dos puntos. Y esta métrica se puede constituir los algoritmos más simples con número de saltos. Los algoritmos más interesantes y más utilizados ahora empiezan a combinar cosas. Por ejemplo, ¿qué capacidad tiene el enlace? ¿Cuál es el tráfico medio del enlace? ¿Qué retardo tiene el enlace? ¿Cuán fiable es? Etcétera, etcétera, etcétera. Y combinando estos o más de estos parámetros, vamos a definir nuestro costo o métrica óptima. Y dependiendo del algoritmo, va a tener una métrica que combine alguno de estos elementos, pero que nos permita definir una ruta más corta. Y nuestra ruta más corta, vuelvo a repetir, no, en este caso podría ser una combinación bien rara. Ya no puedo volver aquí, he hecho algo mal, pero bueno. Digamos, este camino. Podría ser. La métrica me permite definir eso. Por ejemplo, la métrica me ha permitido ir de J, no directamente, aquí está mal, ¿no? No podría ser esto porque está pasando 2 veces sobre el mismo router. Por eso les decía que no estaba bien. Pero vamos a ponerlo en esta parte. Entonces, aquí no tengo otra forma de llegar. Sí, digamos esto. Mi métrica me ha determinado eso. Mi métrica podría determinarme un camino un poco más largo. Válido. Y que sería menor métrica que la amarilla. Y más caminos con menor métrica. Pero cada una de estas métricas estaría tomando en cuenta diferentes elementos, algunos de estos u otros, para definir qué es más corto y qué es más largo. ¿Está bien? Vamos a ver un algoritmo inicialmente, que es el algoritmo de inundación. Es el más simple. Inundación es broadcast. Entonces vamos a ver el broadcast. Aquí tenemos nuestro pequeño simulador. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se puede ver el algoritmo? Sí, Inge, se ve. Ok. Entonces lo que yo voy a hacer es definir una topología. Aquí tengo un montón de... No me está haciendo caso. Entonces voy a crear una topología cualquiera. Cuantos más enlaces tenga redundantes, más problemas voy a tener. Y se van a dar cuenta por qué. O sea, vamos a suponer esto. De aquí yo elijo uno de los routers. Por ejemplo, no sé, este router. Y este va a mandar información por inundación, significa por broadcast. Y cada uno que les llegue van a mandar por inundación. Van a comportarse igual que un hub. Están mandando la información para llenar los caminos. Veamos. Empezamos a ejecutar y la información llega y se pierde. ¿Por qué? Porque le he dado un límite de saltos. Voy a colocar 10 saltos. Cuando estaba con 5 saltos significa que al quinto salto, cuando llega al quinto salto, ese router ya no puede reenviarlo. Ya se muere. Y la información no se propaga más. Es algo parecido al problema del Spanning Tree Protocol. Creamos enlaces redundantes, pero si no controlamos con un algoritmo, se va a generar demasiada redundancia, muchos ciclos y se van a colapsar. Entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando tenemos el mismo router y con 10 saltos. La información se propaga y fíjense cómo se va haciendo un poco más lenta. Pero bueno, al 10º salto va a morir. Se está congestionando la red porque los paquetes se están replicando. Aún no ha acabado.
y estamos con 10 saltos. ¿Qué pasaría si pongo saltos infinitos? Hago caer la red completa. Y hablando de red, no estoy hablando de red en una empresa. Estos son routers que están comunicados unos con otros. Si yo pongo un algoritmo que no tiene ningún tipo de control, puedo hacer caer una gran red. El Internet, si quiero. Fíjense que sigue mandando. Está tan congestionado que le he puesto tan lento, pero que sigue replicando. Una información que este equipo ha mandado a este la ha replicado a todos sus caminos posibles, menos por el origen. Este ha recibido lo mismo y ha mandado a este otro. ¿Qué significa? Que este y este se están intercambiando el mismo mensaje. Y está ocurriendo eso con todos los demás. No he detenido todavía la simulación. Está así de lenta por la congestión provocada. Y el control, tiene un control todavía, 10 saltos. Imagínense mandarlo sin ningún tipo de control. Entonces hay algoritmos que se tienen que manejar con... Sigue lento, congestionada, toda la red está lenta, se ha degradado, no está reaccionando. Entonces este es el peor escenario de un algoritmo que no tiene control y que aún se utiliza, pero siempre con esto, con vida del paquete. ¿Cuántos saltos puede dar? De tal forma que nos aseguremos que esto no ocurra. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro?